Bendiciones, mis queridos hermanos, mi estimado amigo. Gracias una vez más por estar escuchando Consejo de Vida a través de las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. En esta ocasión seguimos con Hechos, capítulo 11. Si has seguido los videos, el último video que hice fue acerca de Hechos, capítulo 10, donde nos narra la historia de Pedro y Cornelio. Pedro el apóstol y Cornelio, un centurión que sabemos la historia, si tú la lees y la repasas en la Biblia de Hechos capítulo 10, sabemos que Pedro fue encomendado por el Señor a ir a la casa de Cornelio, no sin antes el Señor habérsele revelado a Cornelio de que también llegaría un hombre llamado Pedro. ¿Para qué? Para compartir el evangelio con él. Acordémonos que Pedro era judío y Cornelio no. Cornelio era un romano, por lo tanto un gentil. Una lección aprendida por nuestro hermano Pedro, porque los prejuicios aún estaban en él. Y el Señor lo corrige y lo exhorta y le dice: no llames impuro a lo que yo he limpiado. En esta ocasión, en Hechos capítulo 11, seguimos con esa narrativa. Resulta, y aquí vamos a ir saltándonos algunos versículos, pero vamos con la historia. En Hechos capítulo 11. El tema del capítulo 11 que nos da en la Biblia es informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. ¿Cuál iglesia? Es la misma iglesia del Señor que ha sido esparcida, pero en Jerusalén, si ustedes siguen los videos anteriores donde yo les digo que en Jerusalén era la sede donde estaban los apóstoles. Ahí se reunían los apóstoles y de ahí salían ellos a supervisar las iglesias de diferentes lugares, pero ellos estaban en Jerusalén. Entonces Pedro, después de volver de Jope, ¿verdad? Regresa a Jerusalén a dar un reporte de lo que él ha hecho. En esta ocasión, en el versículo 1 del capítulo 11 nos dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. En el versículo 2 le dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, o sea, los judíos. Estaban disputando con Pedro. ¿Cuál era la disputa? Era importante que ellos supieran por qué razón Pedro se fue a meter, y no solamente a meterse a la casa de un gentil, sino a comer con ellos, algo que los judíos no se les era permitido hacer eso. Y si lo hacían, tenían que hacer un rito después de purificación, por lo que habían entrado en casa de un gentil o comido a la mesa de un gentil. Entonces el versículo 2 dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, o sea, gentiles, y has comido con ellos? Era de gran falta, por decirlo así. Era de gran falta, porque acuérdense que los judíos, hasta en la fecha, ellos se cuidan mucho de comer ciertos alimentos, porque los consideran impuros, porque ellos aún viven bajo la ley del Antiguo Testamento y hay una lista de animales y de cosas que ellos no pueden hacer para mantenerse puros. Entonces, aquí en Hechos, aún los de la circuncisión
siguen con esos ritos, lo cual Pedro también seguía. Y si lees el capítulo 10, él se escandaliza cuando él ve la visión de aquel lienzo bajando con animales impuros y una voz que el Señor le dice, mata y come. Y él se escandaliza y dice, Señor, yo nunca he comido esto, porque esto es impuro. Yo aquí parafraseando, si tú quieres ver exactamente cómo lo dice, lee el capítulo 10. Entonces él todavía tiene eso. Pero el Señor ahí mismo le revela y le dice, no, Pedro, no llames impuro a lo que el Señor ya ha limpiado, a lo que yo ya he limpiado. Pero le estaba diciendo en mensaje lo que él iba a hacer, que tendría que ir a la casa de Cornelio, tendría que entrar a esta casa y comer con esta gente. ¿Qué comería? No sé. Pero yo me refiero a que Cornelio, en los ojos de Pedro, era una persona impura por ser incircunciso, por ser gentil. Mas Pedro se dio de cuenta que el Señor también tenía planes para Cornelio, por lo tanto, representaba a Cornelio a todos los gentiles delante de Pedro. Entonces, esa es una enseñanza que podemos aprender. Nosotros no podemos ir por el mundo juzgando qué es limpio y qué es no delante del Señor, porque al fin y al cabo la salvación viene del Señor, no de lo que nosotros creamos que merece ser salvo o no. Fulano es salvo porque es así y asado. Fulano se va a perder porque es así y asado. No, la salvación no está a los ojos del humano. La salvación viene del Señor. Y al fin y al cabo, ninguno de nosotros somos buenos para merecernos la salvación del Señor. Si no fueran por los méritos de Cristo, ninguno de nosotros pudiéramos ser aptos para redención. Gracias, Señor. Entonces seguimos, ¿verdad? Entonces, en lo que lo que Pedro va a hacer ahora es dar un recuento de lo que pasó. Aquí le están disputando. Disputando quiere decir cuestionando. Lo están de alguna forma exigiendo explicación. Porque tú, Pedro, sabes más que la locura que acabas de cometer. Explícanos por qué o cuál es el asunto detrás de toda esta visita que tú le hiciste a ese hombre que no es judío. Entonces, Pedro empieza a narrar nuevamente lo del capítulo 10, lo que el Señor le reveló a él de estos hombres que lo iban a venir a buscar, que lo iban a llevar a la casa de Cornelio, ¿verdad? Y que era necesario que visitara la casa de Cornelio. Y cuando visitó la casa de Cornelio, Cornelio le confirmó que el Señor se le había revelado a él, diciéndole que él vendría. Y todo es con un solo propósito, el propósito de dar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Era necesario que los gentiles, la casa de Cornelio, escucharan acerca de las proezas y de los milagros y de lo que hizo el Señor, y que Él era el verdadero Mesías, el evangelio de Jesucristo. Mira el versículo 12, una de las explicaciones que da Pedro a los que lo están cuestionando. Y es válido, es válido. Es válido que Pedro se excuse, que dé explicaciones, porque es un reporte que le está dando a la iglesia. El versículo 12 dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. Él se llevó testigos. Acuérdense que cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, iba una comitiva con él. Iban unos hermanos de testigos, por decirlo así. Dice el versículo 15, me voy saltando, pero para que usted siga el hilo. El versículo 15 dice, y cuando comencé a hablar, dice Pedro,
cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Cuál principio? El capítulo 2 de Hechos, cuando ellos estaban en el aposento alto y el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar nuevas lenguas, que muchos de los que pasaron ahí identificaron esas lenguas y dijeron: estoy oyendo mi propio lenguaje, están hablando en mi propio idioma y estoy escuchando el mensaje del evangelio de este Cristo que estoy escuchando. Eso mismo pasó en la casa de Cornelio y Pedro les está notificando. Dice: cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Más abajo dice el versículo 17: si Dios pues, y escuchen bien esto, que Pedro en el versículo 2 le estaban disputando, lo estaban cuestionando, lo estaban tal vez hasta argumentando y regañando y exhortando. Pero en el versículo 17, Pedro hace algo que estos hermanos callen. Mira el versículo 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Si Dios permitió que el Espíritu Santo cayera sobre esta gente incircuncisa, gentil, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, ¿qué hicieron los hermanos? Callaron. Y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Wow! Es que delante del Señor todos, no hay grande, no hay pequeño, no hay hombre, no hay mujer. La salvación es del Señor y Él no ve quién se la merezca, porque al fin y al cabo nadie nos merecemos la salvación. Pero delante del Señor encontramos gracia y Él nos da el don de la fe para creer en Él. Entonces los hermanos glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. ¿Cuál vida? La vida espiritual, la vida en Cristo, la vida eterna. En el versículo 2 le disputaban. En el versículo 18 callaron. ¿Por qué? Porque estos mismos hermanos se dieron de cuenta que lo que Dios escoge es bueno. Lo que Dios aparta para sí, no hay nada ni nadie que se interponga. Lo que el Señor le da al Padre que guarde, ahí se queda. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor del Señor, según Romanos 8. Qué hermoso es el Señor. La salvación es de Él y es motivo de regocijo. Así es que aquí nos vamos a quedar y continuaremos en otro video. Dios te bendiga. Lee tu Biblia.